Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este diálogo Violeta. Nos encanta poder llevarles este espacio para el crecimiento, para el aprendizaje, en las distintas temáticas que hemos traído, dándonos la oportunidad todos de seguir aprendiendo en temas de violencia contra la mujer. Hoy una invitada, como siempre, especial e importante para este ciclo y este espacio de diálogo Violeta, la doctora Cecilia de Alba Narváez. Ella es abogada y trabajadora social, es especialista en derecho de familia, además es magíster en estudios de género y violencia familiar. Su experiencia como comisaria durante aproximadamente 21 años entre Barranquilla y Soledad nos permiten hoy tenerla para abordar un tema sin duda importante. Vamos a hablar de la violencia física. Pero antes de entrar en el tema, saludamos a la doctora Cecilia, que está conectada ya con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Eh, Estamos en una tarde con bastante brisita, muy rico. El tema también muy interesante. Pues les agradezco antes que todo por invitarme nuevamente. Realmente estos son unos espacios muy enriquecedores. Así es, doctora, no tanto para nosotros que estamos aquí, es mucho más enriquecedor para los que nos están acompañando porque hemos recibido gratamente respuestas para que estemos todos muy conectados, que nos llevan a seguir abordando estos temas. Y por eso hoy tenemos unas preguntas que surgen de inquietudes cuando llegamos a comunidades, cuando estamos en las distintas experiencias que tienen que ver con la línea violeta numeral 702. Se nos pregunta, por ejemplo, y queremos llevarle con claridad a las personas a las que llegamos, ¿qué es la violencia física? Ok, la violencia física. Bueno, es una de las diversas formas de violencia que se presentan contra la mujer y consiste en una acción que se darle daño. O sea, un daño que se hace con la voluntad del agresor. No es un accidente, no es accidental. Simplemente el agresor o la agresora utiliza la fuerza física o material valiéndose de algún objeto y su fin fundamental es generar un impacto directo en el cuerpo de la víctima, causar un daño, una lesión a la víctima. Estos daños pueden ser externos, visibles o pueden ser internos. Este tipo de Eh, agresiones, además de atentar contra el cuerpo de la persona, también atenta con el interior de la persona, porque no deja solamente huella física, también deja huellas emocionales. Porque además de causar ese dolor físico, también puede generar otro tipo de dolores relacionados con la autoestima, con el amor propio. Este tipo cuando, de maltrato se puede hacer contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores. ok, centrándonos en el tema de violencia contra la mujer, dedicación de la línea violeta, específicamente cuando se atienden denuncias en esta línea de atención que es gratuita y que funciona 24 horas, 7 días a la semana, con personal especializado, abogados y también abogadas, psicólogas, psicólogos que nos acompañan en la atención profesional. Seguramente han recibido muchos casos que tienen que ver con violencia física, pero en el común la gente quisiera saber si esta violencia, doctora, es un delito, si en nuestras leyes colombianas está tipificada como un delito. Claro que sí. Encontramos diversos tipos de delitos, están tipificadas de diversas formas. Por ejemplo, de acuerdo al grado de lesión que causa. Cuando la lesión es muy leve, no es un delito, lo tenemos como una conducta contravencional, pero si ya llega a generar daños, incapacidades de más de 30 días, entonces se tipifica como un delito de lesiones personales. Y de acuerdo al daño que cause y a la incapacidad, así aumenta la pena de ese delito
de lesiones personales. Por ejemplo, cuando la incapacidad es por más de en adelante, hasta un año puede tener una pena de 1 a 2 años de cárcel. Si es de 90 días, puede pasar de 1 a 3 años y así pues se aumenta la pena de acuerdo al daño causado. Ahora, si la lesión se hizo con agentes químicos, ácidos o sustancias similares, también está tipificado en nuestro Código Penal con una pena de prisión de 150 meses y con hasta 240 meses. Cuando ese delito, cuando es mayor, que pues puede causar la muerte de la persona, entonces ya se convierte en homicidio. Ahora, si la violencia la ejerce un miembro de la familia contra otro miembro de la familia, entonces ya se tipifica como violencia intrafamiliar. Y aquí la conducta va de 4 a 8 años. Si esa conducta se tipifica como otro delito que genera mayor sanción, entonces se hace en concurso con ese otro delito. La investigación, la sanción, pues. Entonces miren que sí encontramos la violencia, sea dentro de la familia o fuera de la familia, como un delito, la violencia física. Es que usted en un programa en el que hablamos de violencia psicológica nos decía que este también está tipificada como un delito. Pregunto, si una persona es agredida físicamente, pero se comprueba también porque tiene pruebas, hay un sistema probatorio importante que además de eso esté respaldado por el análisis que hace el operador de justicia a través de la comisaría, la fiscalía, medicina legal, de un estudio, por ejemplo, psicológico de la víctima y se suma violencia física y también nos damos cuenta que violencia psicológica se van sumando en tiempo la pena, o es decir, se valora la pena por cada delito cometido, violencia física más violencia psicológica, o es No, individual. porque se sanciona en conjunto. Se sanciona en conjunto. Okay. Ahora, si generó un mayor daño unado a la violencia física, entonces se sanciona como lesiones personales y en concurso con violencia intrafamiliar. Es Es que decir, si hay una el delito sumatoria de de lesiones violencia personales intrafamiliar es más. uno solo, o sea, se divide uno solo como psicológica o física. Entonces no se suma psicológica y física, sino que se puede hacer en concurso con otro delito para Es aumentar decir, la lesiones sanción. personales más violencia Sí, intrafamiliar, dado el caso que hasta, fuera un hecho ocurrido de ese nivel. exacto, sí, va en conjunto. Es que generalmente la violencia física va unida con la violencia psicológica, porque como explicaba en la conversación que tuvimos el diálogo pasado, es escalonada la violencia. General comienza con la violencia psicológica, va pasando a la verbal y luego a la física, pero entonces cuando pasa a la física no queda la violencia psicológica atrás, sino que va paralelo, maltrato psicológico y maltrato físico. Hablando del escalonamiento de violencia, le pregunto, doctora Cecilia, ¿considera que la violencia física aparece de manera así como repentina o va apareciendo poco a poco? Es decir, ¿hay algunas características que demuestran que ella va apareciendo poco a poco? Sí, o sea, la experiencia pues nos ha enseñado que la violencia física generalmente va precedida de otro tipo de violencia, como la psicológica, la verbal, incluso la económica. Eh, ¿Por qué se da eso? Porque en la medida en que la víctima, la relación, porque estamos hablando siempre de relaciones de pareja, que son relaciones que no se dan de momento, como puede suceder con la violencia común, que dos individuos se encuentran, se agreden porque no comida son, es una violencia instantánea. Estamos hablando de una relación de pareja que generalmente se da de trato sucesivo, va aumentando, que generalmente comienza la violencia física con un empujón, luego con un jalón de cabello hasta que
da con el puño duro. Entonces, miren, va siendo escalonada y generalmente esta violencia que crece como un espiral pasa muy desapercibido. Cuando se dan cuenta es porque se hace muy visible y los terceros comienzan a decirle a la víctima, bueno, ¿qué te está pasando? Tienes que denunciar. Entonces, generalmente las primeras etapas muy poco son denunciadas. Generalmente se denuncia cuando ya pasó a la etapa de la violencia física o está a punto de cometerse la violencia física, que ya se amenaza con hacer un daño, con maltratar, con agredir, o cuando ya la víctima le creció tanto el temor de esa violencia psicológica que sabe que está a punto de ser agredida físicamente, que se sienta ahogada, que ya no soporta. Entonces, ahí en ese punto preinicial de la violencia física es cuando acuden generalmente, ya sea por decisión propia o eh, por insinuaciones de terceros. Entonces, miren que para mí indiscutiblemente la violencia de pareja o en la familia es de trato sucesivo, va aumentando poco a poco. Son varios eventos de violencia que se han dado, no es uno solo. Por eso hemos visto nosotros, doctora, en el violentómetro, por ejemplo, que la violencia puede pasar. Voy a colocar estos ejemplos. El violentómetro es como esa herramienta que se ha ido socializando de manera importante para atacar preventivamente apariciones de violencia en las relaciones intrafamiliares y relaciones de pareja, y tiene que ver con pasar de un pellizco a una bofetada y luego a un pellizco, un empujón, una bofetada, y va escalando porque habitualmente no baja, sino que va en subida. Por eso el violentómetro va cambiando de color como un termómetro cuando se va haciéndose de manera más cotidiana, más común, y va aumentando además el grado de agresividad que existe en ese hecho y en esa ocurrencia. Entonces, este es un llamado de atención inmediatamente preventivo a que no espere que eso vaya a cambiar y a transformar de la noche a la mañana si no se afronta, si no hay algo que lo motive a usted, y esa denuncia muchas veces apacigua y hace unas transformaciones, o se hacen claramente se toman unas decisiones que muchas veces llevan a la ruptura de esa relación de pareja, porque lamentablemente cuando continúan, en algunos casos, cuando no se busca ayuda, han terminado de manera lamentable en feminicidios. Me imagino, Así doctora, es. que en ese transcurrir usted ha atendido tantos casos, ha visto que los hechos ocurren de esa manera. Así es, así es. Es que nosotros si vemos los titulares de noticias de los feminicidios, de las lesiones muy fuertes contra las mujeres, cuando se ve el caso, ya se enteran de que venía esa espiral creciendo y que la víctima no hizo nada, tenía mucho temor. Entonces, y nos demuestra que la violencia física va subiendo, va aumentando, y por eso cuando nos enteramos de alguien que está siendo agredido psicológica, verbalmente, hay que ponerle un pare si no queremos que eso llegue a alguna situación fatal. Dentro de este tipo de violencia, es decir, la violencia física, ¿hay algunas prácticas comunes que utiliza el victimario, que ustedes en el estudio de los casos que han llegado y que conocen, hay algunas cosas como que lo vayan caracterizando, doctora Cecilia? Sí, comúnmente los empujones, e incluso los empujones considera el agresor que no son maltrato. Dice, no, yo a ella no la maltraté, simplemente la empujé. O yo estaba jugando con ella, eso llegan a decir, yo estaba jugando con ella. Los juegos de pellizcos aparentemente son considerados que es consentir, una manera de causarle daño a la otra persona, que la mordí. Estábamos jugando, ¿no? Ese tipo de juegos son violencia física, eso no se puede aceptar. Que no, una cachetada.
sea, si yo lo hubiese golpeado, usted sabe cómo pesa mi mano, tendría el ojo morado. Entonces consideran que lo que no deja huella no es maltrato físico, no es violencia física. Solamente violencia física es dar con la mano cerrada o darle una patada. Entonces lo demás no es violencia, eso son simplemente maneras de educar. Mamá y papá también hacen eso con los niños. Pegarle con un cinturón, darle con un cinturón, eso no es violencia, esa es una manera. A mí toda la vida me dieron con chancletazos y aquí estoy. Lo seguimos considerando que eso no es violencia. Otra tipo de violencia que son ya las más graves, que se utilizan ya las armas cortopunzantes, que ya cuando llegan a eso es el pre para los daños. Y comienza incluso a convertirse la violencia como una forma de tortura, como un trato inhumano contra la persona. Yo tuve un caso de violencia, bueno, no, eso no fue, este fue un caso que tuvimos aquí en Barranquilla muy sonado, ¿se acuerdan? De unos adolescentes con una chica adolescente que la apoyaron en varias partes del cuerpo, yo los llegué a tener allá y consideraban que eso no, los muchachos aún estando allá, las víctimas y el agresor, porque eran pareja, y consideraban que eso no había sido, que era como una forma de ellos hacerse un castigo por algo que había hecho la muchacha. Cómo van asimilando nuestros jóvenes que hay unos tipos de comunicación, de manifestaciones entre ellos, incluso a veces nosotros mismos, los jóvenes, están haciéndose daño a sí mismos como una manera de desahogar su rebeldía. Y así comienzan ellos a tener ese tipo de trato en la adolescencia, de ver el vocabulario y del vocabulario pasan al maltrato como una forma de comunicación. Lo cual sería totalmente errado y equivocado, sabiendo que los hechos violentos empiezan, como usted muy bien lo relata, de una manera menor, de menor escala, y va haciéndose como la bola de nieve, va creciendo y hay algún momento en que no van a poder parar e inclusive llegan al temido y pues a uno de los temas que más nos conmueven, y es el tema del feminicidio, porque nos dedicamos habitualmente en estos espacios a hablar de este maltrato contra la mujer. Y doctora, le pregunto, ¿qué consecuencias tiene para la víctima la violencia física? Pues pareciera evidente pues obviamente si a una persona la golpean y tiene el ojo golpeado, entonces hay una consecuencia en su visión y en su ojo. No, me voy un poco más allá. ¿Qué consecuencias trae eso que es evidentemente físico? Claro, la violencia física, además de causar los problemas físicos en el cuerpo, como las lesiones, como las heridas, incapacidad físico, de hecho es mental de la víctima. Y no solo de la víctima, también de las personas que están involucradas en el núcleo familiar, los hijos, los padres. Cuando la violencia es entre hermanos, eso afecta a todo el grupo familiar. Estos daños que pueden ser de corto o de largo plazo. De corto plazo, lógicamente, cuando se comete un daño instantáneo, inmediatamente tiene sí, la violencia es un golpe instantáneo, inmediatamente vas a tenerlo ahí, pero a veces la violencia es pequeña, dando huellas en las personas y a largo plazo puede causarle a la persona mucha inseguridad, mucha pérdida de autoestima. Sin decir pues las enfermedades que conllevan también las agresiones físicas, porque muchas enfermedades están relacionadas con esto, como los dolores crónicos, los problemas digestivos, producen la víctima, puede producir problemas cardíacos, digestivos, pesadillas, problemas para dormir, causa migrañas,
puede generar problemas sexuales en las relaciones, el estrés. eh, en cuanto a la salud mental, tenemos una diferencia diferente de problemáticas mentales que por la violencia intrafamiliar, sobre todo cuando la violencia de lo psicológico a la violencia física puede generar trastornos en el comportamiento de la víctima y comienzan a usar del alcohol, de las drogas, comienzan a tener conductas riesgosas. Eh, si la mujer se va del hogar, de la familia sin tener dónde estar, puede entonces llegar a estar en situación de calle con los niños y puede conducir pues a problemas al grupo familiar. Y las otras consecuencias más graves, que son ya las que tienen que ver con las discapacidades físicas, con las discapacidades mentales que llega a generar, y la muerte, pues lo más cruel, que ustedes saben que el fallecimiento de un familiar, si deja hijos, pues entonces le está dañando la vida a los mucho hijos más. también. Así Que es. miren lo grave que es asumir como algo natural la violencia física. La violencia física hay que poner pare, y no solamente el Estado, la sociedad y nosotros como personas también tenemos el deber de autocuidarnos. Ya usted lo decía, ojalá la práctica comience desde la crianza y no criar bajo el parámetro de violencia para ser repetitivos y mostrar esto como el camino a seguir solo por repetición. Ya fuimos adultos, entonces en nuestra niñez pasó esto y yo me siento como si no hubiera pasado nada. Es lo que creemos, pero el daño está hecho y va quedando allí, perpetró la mente y va quedando por debajo haciendo un camino que con conciencia hay que detener. Y en este caso, a través de este programa, esperamos prevenir y que si hay algunas personas, algunas mujeres, en donde estén conectadas, que estén viviendo, yo habitualmente uso la palabra es padeciendo algún tipo de violencia, no duden en ni un momento en denunciar. Estamos para acompañarlas, no es fácil. Sabemos que tomar la decisión no es fácil. Quisiéramos que fuera más común, pero todavía hay personas que temen tomar la decisión, pero créanme, es más sencillo el camino después de tomada la decisión que quedarse viviendo en ese círculo de violencia, en esa espiral, en donde ese pellizco, esa bofetada, si no se detiene a tiempo, puede terminar con la vida cuando la violencia se deja seguir creciendo. Doctora, por último, antes de terminar el programa, quiero preguntarle, ¿conoce o recuerda, más que conocer, porque me imagino que sí han sido muchos, algún caso que pueda de una manera u otra resumir esto que hemos estado conversando, sin obviamente dar nombres ni lugares, por la protección de datos que siempre tenemos con las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, claro, muchísimos casos. O sea, todo caso conmueve. Todo caso conmueve porque no podemos asumir la violencia como algo natural, como una conducta natural en la familia. Hay un caso que recuerdo mucho donde la mujer estaba tan temerosa, no salía de la casa, o sea, estaba completamente encerrada y maltratada, que fue la mamá de ella la que puso el denuncio y nosotros nos trasladamos a la vivienda y ella estaba tan temerosa que decía que todo era mentira y se notaba una mujer con mucho miedo, con mucho temor. Nos tocó hacer el trabajo psicológico para poderla sacar de la casa porque tenía un pánico a, ese, a esa pareja. Y cuando la pareja llegó y no la encontró, pues allá lo tuvimos en la comisaría de familia, terrible, o sea, había que tenerle temor a esa persona porque era una persona con problemas de consumo. Y ustedes saben que con la persona que tiene problemas de consumo es difícil estar en razón. Entonces yo recuerdo ese caso de mucho miedo. Una mujer con mucho miedo, ya con sus dos hijos Pero prácticamente finalmente encerrados en su casa. se logró a Sí, través de sí, la nosotros denuncia logramos avanzar en el proteger, caso claro, y sí se protegerla. Eso es logró lo la que usted ha dicho es protección de importante. ella, sí, sí, la protección de ella y esa persona está hoy en día, es muy autónoma, está laborando, tuvo el apoyo de toda su familia. Qué bueno. También nosotros encontramos mucho el problema con los jóvenes con mucho consumo que agreden a sus padres, que agreden a sus padres. He encontrado muchos hombres que de 30 años, de 40 años, que todavía están en su casa
con problemas de consumo y son agresores con sus padres. Eso es algo que llama mucho la atención. Conocí un caso de, él ya estaba como en 50 años y la mamá como de 80 años y la mamá tenía dos hijos. La hija estaba en Estados Unidos y mandaba el dinero y todo él acaparaba el servicio y la señora tenía que salir a pedir. Nos tocó comunicarnos con la hija en Estados Unidos y no le decía nada a la hija. Y ese señor tenía a su mamá en una situación de mucho terror, de mucho pavor. Se logró solucionar, doctora. Dime esa Se buena logró, noticia. claro, sí, claro, solucionamos eso en comunicación con la hija, logramos, hicimos que Secretaría de Salud actuara con él porque había que internarlo, porque también había una situación de salud mental de esa persona. Y él había enfermado a su mamá mental, la tenía muy enferma la señora. De 80 años tenía que salir a pedir plata para traerle a él. Y la hija le mandaba y todo se lo consumía. Y él maltrataba a la señora, le pegaba. Los vecinos fueron los que avisaron de esa situación. Qué Entonces, importante así, esto, doctora, que usted está diciendo al final, que no quiero que se nos escape, y es que la denuncia, mire, los dos casos, las denuncias fueron por terceros. Una fue por sí, vecinos y la otra por la mamá de la mujer que había estado en un pánico sí, absoluto que le hacía negación al hecho y además encerrarse. Entonces, qué importante es, y como estos programas son preventivos, pero además de formación, sabiendo ya estas características que tiene la violencia física, y ya hemos hecho un recorrido por las distintas clases de violencia, recordemos que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas de denunciar todo hecho, toda ocurrencia que sepamos está haciendo vulneración a los derechos de otra persona, sea una mujer, un adolescente, un niño, una niña o un adulto mayor. Es importante, tenemos que comportarnos como ciudadanos y ciudadanas de bien, no es inmiscuirse en los problemas ajenos, es generar una alarma, una alerta para que las instituciones que velan por estos derechos puedan intervenir. Ese es el llamado. Y doctora, ya para finalizar, queremos su mensaje a todas las personas que nos acompañan hoy a través de este diálogo Violeta. sí, el mensaje es que debemos asumir la violencia contra cualquier miembro de la familia como un problema de derechos humanos. O sea, los derechos humanos no son solamente asuntos del Estado, son también asuntos nuestros. Tenemos que velar porque en el grupo familiar se respeten los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de las personas con de interés, afecto sexuales diferente, por el adulto mayor, por aquella persona que ya no puede producir económicamente. Todos los miembros de la familia tenemos el mismo valor y merecemos el mismo respeto. Ese es mi mensaje. Muchas gracias a la doctora Cecilia de Alba Narváez por acompañarnos. Gracias a cada una de las personas que se conectaron a este encuentro Violeta. Esperamos que estos diálogos sean un espacio de crecimiento e información. Y recuerden, todas y todos estamos llamados a denunciar. Línea Violeta, numeral 702, estamos para ti.